Leroy, quiero tener más ventas, quiero conseguir trabajo, quiero atraer a la pareja de mis sueños. ¿Qué pasa que estoy estancado en el mundo laboral? Quiero salir de ahí. Esos son muchos los comentarios que recibo de ese tema. Y te digo algo, en algún momento yo estuve en ese mismo punto. Como sabes, si eres seguidor antiguo del canal o si no, te cuento, yo fui asesor comercial viajero por más de 10 años y durante todos esos años que duré trabajando en TigerLed, que se llamaba la empresa, recorría Colombia y a mí me medían por metas, por porcentajes de venta. Yo tenía que cumplir ciertas metas en el día y hubo una parte de esa época en que me quedé completamente estancado en mi facturación y yo necesitaba vender más y me quedé estancado. Hace poco tiempo también lo viví. Llevaba ya un tiempo en Reset Club, que es mi negocio de entrenamiento, y no sé, me quedé estancado en un valle de facturación y no podía avanzarlo. Y yo, pero ¿qué pasa? Y entonces empecé a estudiar y empecé a analizar y empecé a recordar la época que era vendedor viajero y analicé cómo salí en ese entonces de ese bucle. Y hoy te voy a revelar qué es exactamente lo que tienes que hacer para que tú puedas romper esos techos económicos o cumplas cualquier meta que quieras conseguir en la vida. Pues básicamente es una rutina muy sólida. Pero la rutina no tiene que ser desde la exigencia, sino desde el disfrute, porque el disfrute te va a hacer sentir bien y si te sientes bien, vas a atraer cosas buenas. Entonces, básicamente tú funcionas como un imán, tú eres un ser de energía, tú eres un ser biológico, pero que irradia energía. Y siempre hay dos polaridades de energía, el lado positivo y el lado negativo. Coge un imán y vas a ver que hay un lado que repele y hay un lado que pega. ¿Y qué lado del imán quieres ser? ¿Del que repele las metas, los objetivos o del que atrae? Pues básicamente es esa la metáfora que tienes que utilizar siempre para construir tu rutina. Una rutina que te atraiga cosas positivas. Cuando yo trabajaba en TigerLed, en ese momento mi rutina era muy estricta a pesar de que todos los días yo dormía en un pueblo diferente. ¿Cómo era mi rutina básicamente? Por la mañana yo siempre me levantaba y lo que intentaba hacer era hidratarme, porque sabía que si tenía mi cuerpo hidratado iba a tener mejores pensamientos, iba a fluir mejor, porque a veces estaba en tierra caliente, zonas de mucho calor, o en tierra fría, e igual iba a necesitar agua, bien sea por la altura o bien sea por el calor. Lo segundo que hacía es que si el pueblo tenía gimnasio, automáticamente me iba para el gimnasio. Si no, me iba a caminar por el simple hecho de conocer, de conectar con las personas. Llegaba a un parque, hacía algún tipo de movimiento físico porque eso me activaba, me daba vitalidad y me hacía entender que a pesar de que estaba en mi trabajo viajando como asesor viajero, me estaba priorizando yo y que mi prioridad era yo por encima del trabajo. La primera cosa que hacía en el día no era por nadie más, sino por mí. Es lo mismo que hago hoy en día. Hoy me levanto, 4:30 de la mañana, tomo algo de hidratación, pero como ahora tengo un poco más tiempo en la mañana, lo que hago es meditar. Me gusta meditar mucho porque me permite tener paz, me permite tener calma, me permite tener un momento para agradecer, para pensar, para recordar, para ponerme metas y para ver hacia dónde estoy yendo y organizar mi día. Entonces, en ambas, si te das cuenta, hace 5 años cuando era vendedor viajero, lo primero que hacía en el día era ir a entrenar para ponerme como prioridad. Y ahora lo que hago es meditar, pero después automáticamente entreno. Si estoy cerca como un fin de semana que no tengo clases de Reset Club, me voy para el gimnasio después de la meditación. Si no, hago unas burpees y me pongo ahí sí a trabajar, que es exactamente lo mismo que hacía cuando trabajaba en Tiger. Terminaba mi entrenamiento, llegaba al hotel, me bañaba, me duchaba, me cambiaba, desayunaba, porque después no sabía si podía parar a comer, y me iba a atender. Hoy no desayuno, entreno y me pongo a trabajar en Reset Club y a media mañana desayuno. ¿Por qué te estoy contando este comparativo? Porque en ese entonces lo necesité y en este entonces también lo necesité, pero ya vamos a llegar allá. Después de eso, en TigerLed todo el tiempo estaba muy enfocado en cuántos clientes tenía que visitar. Eran mis innegociables. Yo tenía que visitar sí o sí 30 clientes durante el día. Tenía que vender cierto tope, en ese momento 1 millón de pesos mensuales,
para cumplir la meta grande y ganarme la bonificación o sencillamente cumplir la meta de la ruta. Entonces tenía que estar todo el tiempo muy enfocado con mi telemercadeo, que era básicamente la base de datos, tachando los clientes que ya visité en la población, buscando los clientes nuevos, mirando almacenes y oportunidades nuevas. Todo el tiempo muy enfocado en la meta. Al final del mediodía almorzaba y seguía con la misma rutina en la tarde, tachando, pam, 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 pam. Si habían desplazamientos largos, intentaba poner música, algo que me sacara del estado de venta, entonces escuchaba mucha música y cantaba mientras andábamos en la carretera. En ese momento tenía el hábito de fumar, pero bueno, para este video no lo voy a mencionar porque eso no es nada positivo. En ese momento estaba escapando a mi realidad, pero me servía la música, me servía como distraerme un poco con la música. Cuando llegaba al otro pueblo estaba súper animado y empezaba a vender. Pero no todos los días era así. Había veces que definitivamente estaba agotado, tenía cansancio y lo que hacía básicamente era echarme una siestica. A veces tirado en el parque del pueblo, a veces en la parte de atrás del camión, a veces ahí al lado mientras mi compañero manejaba para el otro pueblo. Eso me reseteaba, me reiniciaba, que no te imaginas. 20 minutos, media hora, 10 minutos, lo que fuera, me reiniciaba por completo. Y te digo algo, hoy en día hago exactamente lo mismo. Termino Reset Club, al desayuno, y antes de irme al gimnasio, lo que hago es acostarme un momentico con algo llamado música binaural o música para dormir bebés, que me permite desconectarme súper rápido, 20, 30 minutos, no más de ese tiempo porque si no, ahí sí ya queda uno con mucha pereza. Pero 20, 30 minutos es un activador natural que te va a dar como otro aire para la tarde. Vas a tener esa explosión de energía, te lo aseguro. Me funcionaba viajando en cualquier pueblo y me funciona hoy en día cuando lo hago. En ruta, a veces las ventas no salían y empezaba uno a estresar. Digamos que yo me haya echado el sueñito y listo, perfecto, pero no salía. Y empezaba a estresarme, empezaba a estresarme. Y este consejo que te voy a dar me lo dio mi padre, que fue el que me enseñó a vender. Siempre que las ventas no salían después de 6, 7, 6 intentos, 8 intentos, no, 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 muchos no, hacía una pausa, me iba a una panadería, me comía un roscón o un chocorramo con pon y malta. Ese fue un consejo de mi papá muy sabio. Porque claro, tú estás como con la negativa, negativa en ventas, ventas, no, no, no. ¿Qué hacía? Sencillo, hacer una pausa, desestresarme, dejar de pensar en el no y empezar a pensar en algo rico, como si eres de acá de Colombia, sabes que es un chocorramo o sabes que es un roscón y sabes que es una ponimalta. Y siempre repetía lo mismo, una ponimalta y un roscón. No sé si es que sea mágico el roscón y la ponimalta, pero así lo aprendí de mi padre y así lo hacía yo y lo hacía muchas veces. Y te digo una cosa, era bendito. Me comía un chocorramo, me comía el roscón, 20 minuticos, en mi caso me ponía a jugar ajedrez en el celular y ¡pum! Me iba a vender y vendía. ¿Por qué? Porque salía de esa energía del no, del no, del no, del no, del no. Hay veces ahora que ya no trabajo en ruta, sino mi negocio digital, que no estoy teniendo un buen día. Puede que duerma, puede que vaya al gimnasio, pero no sé, estoy estresado. ¿Sabes qué es lo que hago? Intento comerme una fruta y caminar. Si puedes permitirte salir a caminar 20 minutos a un parque cercano, a donde estés, te va a dar un aire. Y si puedes comer algo que te guste, vas a ver cómo tu estado de ánimo cambia. Es increíble, pruébalo. Si estás estresado, si estás irritado, si no te están saliendo las cosas bien, si ya dormiste, si ya entrenaste y no has podido cambiar la química de tu cuerpo, cómete algo que te guste. A mí me fascina la mandarina. Hoy en día como mandarina y me voy a caminar. Aquí vuelvo y listo. Tienes que tener en cuenta que hoy en día me la paso casi que el 95% de mi vida con mi pareja. Y como todos, somos personas diferentes y a veces hay algunos pequeños roces, molestos. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la bioquímica del tiempo para que todo sea positivo. Recuerda, eres un imán, tú atraes cosas positivas. Si tu rutina es máximamente positiva, todo va a ser positivo para ti.
Entonces, haz cosas que te hagan pensar y sentirte positivo. Entonces, eso hacía en ruta, eso lo hago hoy en día, no con el roscón, no con el chocorramo, porque en ese momento pues era lo que había, pero hoy en día lo hago también con una fruta, con alguna situación. En la noche, cuando llegábamos a cualquier hotel de cualquier pueblo, de cualquier región del país, lo primero que yo hacía obviamente era ir a buscar comida, intentaba buscar lo mejor que se podía, y si había gimnasio repetía entrenamiento, porque había pueblos en los que no había gimnasio, entonces había de 3, 4, 5 días que no entrenaba, por lo que yo doblaba entrenamiento en ruta. Si no, lo que hacía, bueno, el mal hábito que hacía, pero automáticamente después de eso me iba para el hotel, jugaba un poco ajedrez y me ponía a leer. ¿Sabes por qué es la importancia de la lectura? A veces yo leía novelas, me gustaba mucho un autor llamado Mario Mendoza, Ojmandino, el vendedor más grande del mundo. Leía y leía y leía. No siempre cosas que llenaran información, a veces novelas, pero el solo hecho de leer entrenaba mi mente, me llenaba de vocabulario y me permitía conciliar el sueño muchísimo más rápido, porque al dormir todos los días en una cama diferente, en un pueblo diferente, con un clima diferente, a veces era muy difícil conciliar el sueño y no podía estar tomando somníferos y a veces el efecto del humo de la marihuana no era tan efectivo para ponerme a dormir. Entonces, ¿qué hacía? Sencillo. Leía 10, 15, 20 minutos antes de acostarme a dormir. Santo remedio. Y además que eso me ponía información en mi mente, me daba como un entrenamiento mental y me permitía conciliar el sueño. Hoy en día hago algo similar. Intentamos cenar antes de que se vaya el sol, ¿sí? Porque si como muy tarde, duermo mal. El sistema digestivo está trabajando y tú no duermes bien. Tú sabes que una parte fundamental de sentirte bien y de atraer cosas positivas es descansar. Después de eso, después de comer, por lo general trabajo en mi marca personal, subo mis videos, grabo mi contenido, subo mis videos de YouTube, por lo general lo hago de noche, ya que Eli es muy nocturna, le gusta mucho trabajar de noche, así que yo me acoplé a ella y trabajamos más o menos hasta las 8 de la noche. Y después tenemos un reflectorcito con color de luz roja, ¡pum!, lo prendemos y nos desconectamos. Hoy en día también estamos leyendo o también sencillamente nos ponemos a charlar o sencillamente conectamos y antes de acostar leo 8 o 10 páginas y no sabes cómo concilia uno el sueño de rico. Así que te he resumido una rutina que llevo haciendo durante muchos años con una pequeña diferencia. Hace años lo hacía para una empresa, trabajaba viajando. Ahora lo hago para mi empresa, que es mi marca personal, Reset Club, y obviamente el coaching de mentalidad. Y me ha funcionado siempre, me está funcionando hoy en día. Y todo esto que te conté fue para darte a entender que cuando tú haces una rutina que te prioriza a ti, te vas a volver como un imán para las cosas positivas. Y eso mismo va a traer a los clientes, las oportunidades y las situaciones que estás buscando. Porque cuando tú atraes, en vez de perseguir, las cosas llegan muchísimo más fáciles. Te lo digo siempre. Recuerda el ejemplo del roscón, chocorramo y ponimalta. Ese es efectiva. Tú cambias tu estado de ánimo y vas a atraer más ventas. Eso, sostenido en el tiempo, una semana, 2 semanas, una ruta en ese entonces o un mes entero, como ahora, vas a ver las diferencias de tu energía, de cómo te sientes, porque vas a entender que lo más importante eres tú. Y desde el amor propio vas a salir a vender, a ofrecer tu producto, a ofrecer tu servicio y va a ser inevitable que vendas. Te lo digo porque voy a utilizar una frase de un libro que leía mucho que se llama El vendedor más grande de todos los tiempos de Ojmandino. El amor es el arma más fuerte para romper cualquier objeción, pero también es tu escudo para sostener los embates del tiempo. ¿Qué son los embates? Hay veces que las cosas no salen, que las ventas no salen, que hay estrés, pero si tú tienes amor desarrollado en ti por tu rutina, por tus hábitos, por lo que has solidificado, vas a tener las dos herramientas más fuertes para volverte un tigre comercial. Te lo digo por experiencia propia, tanto en el mundo de las ventas uno a uno en frío, como
en el mundo digital, que es el que que es el que te estoy hablando hoy. Gracias por llegar a esta parte del video. Cuéntame qué producto, qué servicio es el que vendes aquí abajo en los comentarios para ayudarte, para entender más un poco tu caso. Espero que apliques la rutina. Ya sabes, si no sabes, te hago el resumen. Levántate temprano, hidrátate, entrena, agradece, después almuerza, haz una pequeña siesta, come algo que te guste y camina cuando estés muy irritado. Por la noche desconéctate del celular y lee algo. Sencillo, básico, efectivo. Si lo aplicas, estoy seguro que los resultados van a llegar. Gracias por acompañarme hasta este punto del video. Recuerda que si quieres que trabajemos en tu mentalidad, escalemos tu negocio, creamos esa fortaleza mental que necesitas para sostener un negocio, una relación o sencillamente dejar malos hábitos y empezar a construir ese hombre que admiras y respetas, me puedes escribir un mensaje en @leroy.orjuela en mi Instagram. Nos vemos en un siguiente video.